Para el reto leo Guadalupe Reyes de Arturo Ortega, Cámara Húngara en cápsulas de lenguaje en el blog Cápsulas de Lenguaje, publicado el 9 de abril del 2010. Nunca se sabe el momento, pero en los juegos de fútbol los ánimos encendidos pueden llegar a estallar y convertir la cancha en un gran ring en el que los jugadores se agarran a cocolazos. En estas grescas suelen intervenir entrenadores, masajistas, árbitros y hasta las botargas, que también se dan con todo. Cuando así sucede, desde hace muchos años en México solemos decir que se armó la Cámara Húngara. Pero ¿de dónde surgió esta expresión tan pintoresca? Empecemos con las hipótesis que se han planteado. 1. Se originó en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1954. Hay quien propone que el origen de la frase debe buscarse en el Campeonato Mundial de Fútbol que se efectuó en Suiza en 1954. En ese año el equipo de Hungría era considerado el favorito para ser campeón, ya que había ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y luego tuvo una racha de más de 30 juegos invicto. En este juego brillaban nombres como Ferenc Puskás, Hidekuti y Sándor Kocsis, por mencionar algunos. En cuartos de final, Hungría se enfrentó a Brasil y sin ser sorpresa lo eliminó al vencerlo 4-2. Pero la historia no habría de ser tan simple. Didi fue fauleado dentro del área y se marcó el penal. A pesar de eso, Brandausinho golpeó con fuerza a Hidekuti y la reacción de los húngaros no se hizo esperar. En un momento todos estaban enfrascados en un pleito de grandes proporciones. Hubo golpeados, expulsados y con trabajos el árbitro logró restablecer la calma. Al terminar el partido, los brasileños se retiraban lanzando improperios a los húngaros. Puskás, que por lo visto era hombre de pocas puscas, le zumbó un botellazo a Piñeiro dejándolo como alcancía y se volvió a encender la mecha. La batalla campal se extendió hasta los vestidores, quedando varios heridos entre jugadores y directivos de ambos bandos, policías y aún aficionados. A este triste episodio se le conoce en la historia del fútbol como la batalla de Berna y según algunos la participación de los húngaros dejaría como huella que de ahí en adelante a eventos similares se les conociera como Cámara Húngara. No obstante, diría yo, y por qué no, Cámara Brasileña. Fernando Luengas y su inventiva. Varios fueron los cronistas que dejaron profunda huella en la época temprana de la televisión mexicana, entre ellos Fernando Marcos, Ángel Fernández, Gustavo Calderón y sin demeritar a los no mencionados, ponemos en la lista a Fernando Luengas. Narrador de 1000 batallas deportivas con estilos diferentes. Todos grabaron a fuego en la memoria popular frases que les eran propias. Fue a Fernando Luengas a quien cuando se armaba una batalla campal se le oía exclamar: «Se armó la Cámara Húngara». Lo hizo durante tantos años que no es extraño que muchos crean que el origen de la frase se debe a la inventiva de este cronista. Fernando Luengas nació en tierras tamaulipecas y llegó a la Ciudad de México con el deseo de convertirse en actor. Participó en radionovelas al lado de figuras como Arturo de Córdoba y Pepe Gálvez. De especial relevancia para este artículo es saber que a finales de los años 60 ingresó a Telesistema Mexicano convirtiéndose en narrador de fútbol, oficio que ejerció hasta su muerte el 2 de octubre de 1983. La mañana de ese domingo había narrado su último partido en la ciudad de Toluca. Luis Miguel Aguilar, escritor de fútbol, piensa que pudo ser que el ritmo frenético de las batallas campales le hiciera recordar la Rapsodia húngara de Franz Liszt y de ahí la ocurrencia de acuñar la frase Cámara Húngara. Ni una ni otra. Las conjeturas de que la frase se originó en el Campeonato Mundial de 1954 y la de que es producto de la inventiva de Fernando Luengas se derrumba con un par de notas publicadas por el diario mexicano El Universal. Cito: El Universal, el 8 de junio de 1946, página 3, primera sección, avisos a tiempo. Un juez de campo llamado en dialecto pocho deportivo umpire tuvo un gesto bravo al expulsar de la cancha nada menos que al presidente y empresario de la Liga de Béisbol.
en otro terreno sería un acto de defensa de la autonomía del Poder Judicial. En el Parque Delta parece que no fue bronca, tángano o cámara húngara. El Universal, 8 de octubre de 1946, página 21, primera sección, Saúl Torres contra Tony Marr. Al final del segundo round se armó una cámara húngara subiendo manager, policías, seconds, etcétera, al cuadrilátero y al manager de Marr golpeó a Saúl Torres. Como se ve, nos fuimos a 1946, 8 años antes de que húngaros y brasileños se agarraran a catorrazos en la ya mencionada batalla de Berna. Además, estas notas nos muestran que la frase no era exclusiva del fútbol. Por otro lado, como ya se dijo, Fernando Luengas inició su labor de cronista ya muy entrada la década de los 60, muchos años después de las referencias periodísticas. Así las cosas, por simple inconsistencia cronológica, ambas conjeturas deben ser descartadas. El verdadero origen. De particular interés es una nota que encontré en la edición del diario Regiomontano El Porvenir del 17 de diciembre de 1946, firmada por José Arroyo Maldonado, cronista deportivo de AP. Hubo reatazos en el partido Panamá contra Venezuela, ayer en Barranquilla. Allá en América del Sur, hacer lío en el fútbol lo llaman cámara húngara. No sabemos qué tiene que ver con los húngaros, con los catorrazos, pero de antes es cuestión de modismos. Aquí llamamos cafetera rusa a cualquiera que ya no sopla, sin que esto sea una alusión al camarada don Pepe Stalin. Muy significativo el dato que nos dejó José Arroyo, ya que nos hace saber que la expresión no nació en México y nos remite a Sudamérica. No obstante, la referencia más antigua que he encontrado está en el libro cubano Grau San Martín, Gerardo Martínez Morejón, 1944. Hay momentos en que parece que aquello va a terminar en cámara húngara, pero afortunadamente no sucede así. Ofrendar sus vidas en aras de la libertad de Cuba y por la exquisita delicadeza con que se condujo en todo momento. Pero sigue sin respuesta la pregunta, ¿y qué tienen que ver los húngaros en este embrollo? Bueno, resulta que desde finales del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, la Cámara Húngara de Diputados se hizo célebre por la enjundia con que celebraban sus sesiones y no pocas veces terminaron en gran trifulca. Consultando periódicos europeos y americanos de aquellos tiempos, abundan notas que así lo demuestran. A manera de ejemplo citaré lo que se publicó en el semanario madrileño El Fusil, en su edición del 15 de junio de 1912. Ya leerán ustedes la culebra que se armó en la Cámara Húngara hace pocos días. Gritos, silbidos, bastonazos, insultos a la presidencia, los guardias de orden público entrando al salón de sesiones y llevándose a rastras a 4, a 10, a 25, a 50 diputados de la oposición. Y como broche digno de tal libro, un diputado de los extraídos que logra escapar de la delega y saltando por la tribuna de la prensa, le descerraja 2 tiros al presidente y luego se pega él 2 o 3 y cae revolcándose en un charco de sangre. Conclusión. La expresión cámara húngara que hoy usamos para referirnos a una gran batalla campal, principalmente en el ámbito futbolero, es una metáfora que evoca las grandes trifulcas que tuvieron lugar en la Cámara Húngara de Diputados desde el último cuarto del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Esta metáfora aplicada al ambiente deportivo nació en la primera mitad del siglo XX en Sudamérica o quizá en Cuba. Luego a México en la década de los 40 y fue popularizada en el ambiente futbolero por el cronista Fernando Luengas. Así se describe la historia de una expresión que seguirá viva mientras en los estadios la pasión desenfrenada nubla el entendimiento, dando lugar a la violencia colectiva.